Claro, yo estaba Claro, con 17 años ya viviendo en Trujillo, que también es claro, otra decisión claro. importantísima. Ya no era solamente que había dejado mi colegio por el fútbol, sino que también estaba dejando mi familia. Claro, y las comunidades de Ya, tu hogar, tu irme casa. a vivir a la casa hogar en Copsol. Claro, Pero tú dices, siempre por delante, en mi caso, era que quería jugar fútbol. Además que buena decisión, me porque voló. Llega Juan Reynoso, que no nos conocíamos, lo había enfrentado porque él ya estaba en Bolo. Claramente, digamos, yo no era el perfil de jugador de Juan. Tanto es así que él con total transparencia me dijo, mira, no te voy a utilizar. De haber venido el año pasado, haber jugado en Suyana, que esté en la U como se ha dado, esté contento, la dirigencia me quiera y me lo diga así, claro, fue fortísimo. hoy estamos sentados frente a un compañero, un amigo con el que compartí camerín, compartimos entrenamientos, muchas alegrías y también algunas frustraciones. Ha sido un volante creativo, para mí lo define la palabra elegante, pero más allá de hablar un poco de lo que él supo hacer con el balón, vamos a hablar un poco de su transformación de vida y todo este camino que ha tenido. Va a ser una conversación donde el fútbol se va a volver un puente para conversar aspectos de la vida. Entonces con nosotros va a estar hoy día Diego Bustamante. Hola Diego, ¿cómo Hermano, ¿qué estás? tal? Pucha, un placer poderte, o una felicidad poderte tener acá y poder compartir este momento, esta conversación contigo. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecerte por la invitación. Ya te he venido siguiendo en redes, muy contento por lo que estás haciendo. La verdad que es un espacio donde veo que se comparte mucha información valiosa para toda la comunidad que está involucrada en el. Sí, de eso se trata un poco Ser y Balón, es un poco más allá de las anécdotas que todos tenemos como jugadores o como personas, es poder compartir nuestras experiencias de vida e intentar de que de alguna u otra forma llegue un mensaje a los más chicos, ¿no? Que es donde yo siento que está el futuro del fútbol, ¿no? Sí, definitivamente el acompañamiento, tanto para menores, para el inicio de para la carrera, durante la carrera y la post-carrera, el acompañamiento de gente que ha estado vinculada al fútbol durante muchísimos años y han transitado diferentes experiencias, desde mi óptica es clave para que sea una mejor carrera, la pasen mejor. Y la verdad que yo hoy por hoy no estoy vinculado al fútbol directamente, estoy metido de manera empresarial hace muchos años y te puedo decir que el fútbol te deja, pues, y tú lo sabes, 7/24 el tiempo de tu vida. Así que eh, es bastante duro poder sobrellevar todo esto. No es corto, sí, pero es bastante sacrificado, ¿no? Sí, sobre todo muchos altos y bajos que uno tiene que saber gestionar y manejar. Vámonos a cuando tenías, no sé, 7, 8 años y recién empezabas tu contacto quizás con el fútbol, con la pelota. ¿Cómo te sentías en ese momento? ¿Qué te hacía o qué te llenaba el jugar fútbol, no? Ujú. Bueno, yo era muy feliz jugando al fútbol desde muy chico, ¿no? Eh, a esa edad yo ya entré a menores de la U a los 6 años, ¿no? Mi mamá me lleva al Lolo, a la escuela de Lolo Fernández, y empecé ahí a los 6 años. Es más, cuando mi mamá me lleva, no había categoría 83, yo soy nacido en el año 83, había categoría 82. Entonces, como me vieron ahí chiquito y con más o menos condiciones, a esa edad ya Ya me dejaron en el estabas. 82. Ya luego se formó la categoría 83, ¿no? De la U. Y yo hice toda la categoría desde los 6 años en el club hasta los 18 años que salí de la U, ¿no? Y la verdad que fui muy feliz, disfruté muchísimo esa etapa, ¿no? Es como te digo, difícil. Habían situaciones en las que, por ejemplo, tenía que sacrificar, pues, a toda la familia porque los fines de semana yo jugaba. Y pues tenía que mover a mis hermanas, tenía que mover mi papá, mi mamá a sus tiempos, a ver cómo podían hacer durante la semana los entrenamientos, quién te lleva, cómo vas. Cuando eres chico tienes que ver quién te puede llevar saliendo del Perfecto. colegio. Entonces, todas esas experiencias que hoy ya las veo, digamos, después ya de grande, digo, que he sacrificado también para la familia. Y por otro lado, para ellos era una satisfacción, ¿no? A mi papá le encantaba el fútbol, mi mamá también, mi papá hincha de Alianza, o sea, imagínate que su hijo, pero mi mamá hincha de la U, y bueno, yo me enamoré de la U desde que entré, ¿no? Me formaron en el club, entonces ya eso era, pues, para mí, estar
en divisiones menores del club que yo era hincha, ¿no? Claro, has llevado el colegio paralelamente con el fútbol, ¿no? O sea, varios años, más de, no sé, Totalmente. 7, 10 años que han sido paralelos entre el colegio y el Sí. deporte, ¿no? ¿Qué ventajas sientes que has tenido con referencia quizás a otros chicos que no tienen ese paralelo, ¿no? En cuanto al cómo aprendí en el inicio de mi carrera de menores, perdón, este, fue clave, me parece, porque pasaron por mí muchos entrenadores que habían también sido jugadores de fútbol, ¿no? Tenían muchas enseñanzas. Muchos chicos pasaban por la U y tenía una infinidad de Me compañeros. imagino. Entonces, siempre en la U era una constante en que lleguen siempre nuevos y siempre tener más y más competencia. Entonces, el jugador de la U, en verdad, si se forma desde bien chico, siempre está. Entonces, están en la U en mayores y Sí, sabes cómo es el día a día. Con la U es una exigencia total. siempre de que hay que ganar y que muchas veces hasta no importa el cómo, en la U Sí, es así, sí, sí. porque hay una metodología, una ideología de una historia que viene detrás del club, ¿no? Entonces, he ido creciendo con eso, ¿no? Con esa competencia que, claro, había que aprender también en momentos de frustración a poder sobrellevarla, ¿no? Y después el apoyo de mi familia ha sido fundamental, ¿no? O sea, fundamental. O sea, yo he tenido la suerte de que mi papá y mi mamá les ha encantado siempre el fútbol. Los dos siempre han trabajado y, gracias a Dios, he podido ser acompañado de la mejor manera para poder yo dedicarme a jugar, ¿no? En ese contexto, como te digo, en menores yo disfruté muchísimo, he tenido muchísimos compañeros, con algunos hemos crecido juntos desde menores en mi categoría, eh, y hemos podido llegar Yo no tuve la oportunidad de debutar en el club, ¿no? Pero después la vida un poco ya me dio la vuelta y pude llegar después. Obviamente. Eh, pero sí, como te digo, siento que sí hay una gran ventaja en el poder ir formándote desde chico, ¿no? Sobre todo para los que están hoy por hoy en menores. Ahora, yo no tenía tampoco en mente que iba a llegar a ser profesional, ¿no? O sea, esto se va dando y se va... O sea, desde chico yo quería jugar al fútbol. Disfrutaba jugando al fútbol, que gane mi equipo, haciendo deporte, ¿no? Y después ya uno, conforme va creciendo, es que va viendo, también por lo que te dicen, ¿no? Tus entrenadores, ¿no? Y Correcto. un poco captar esa idea de la mejor manera, porque tampoco hay muchas veces que he visto chicos con muchas condiciones que no tienen las demás herramientas como para poder llegar y ser Ahora, profesional, ¿no? ahora que tú has mencionado eso de que, claro, estabas en la U y llegaban chicos a probarse, a estar un rato en la categoría, otros se van, otros vienen, tú has mantenido o te has mantenido en la U, bueno, en equipo competitivo en menores, de acuerdo a tu categoría, Ujú. mucho tiempo y eso también es súper valorable. Yo he estado quizás del otro lado, ¿no? Yo era de los que, claro, tenías que tocar la puerta, irte a probar y yo sentía que también, bueno, los que están en la U también cuidan su espacio, ¿no? Entonces Sí, esa competencia interna hacía de que crezcan todos o los que quisieran crecer también, ¿no? Porque hay exacto. otros que quizás por ahí no aguantan esa presión y bueno, Sí, deciden salir, es ¿no? un modo de exigencia y ahora yo siempre digo que cuando uno está en el deporte, en el fútbol en este caso, siempre la toma de decisiones es a temprana edad, Correcto. ¿no? Entonces, eso a mí me ha enseñado después ya para la vida, ¿no? Hoy por hoy, me doy cuenta que me ponían en muchas situaciones tan chico a tomar decisiones, Límites, donde mi papá, bien también, mi mamá, no es que ellos tomaban la decisión, siempre me lo ponían sobre la mesa. pero te orientaban como Exacto, ¿no? para... Yo tenía muchas ocasiones, ya sobre todo yéndonos a los 14, 15 años, pues mis amigos estaban en otra etapa, estaban en la etapa de quinceañeros, estaban en la etapa Correcto. de salir, estaban en la etapa de irse, de salir fines de semana. Yo tenía que jugar los domingos, ¿no? Entonces mi papá siempre, me acuerdo clarito que me decía, si tú piensas salir, no vas a ir a jugar, no te voy a llevar a jugar. Tú tomas la decisión si quieres salir o si quieres jugar. Y yo quería jugar. O sea, yo lo que más quería siempre era jugar al fútbol. Y Claro. yo tenía mis técnicas propias que yo las había adoptado solo. Lo que hacía era cenar 7 de la noche y Bien, a las 8 de la noche me dormía, automáticamente. Entonces me acuerdo que no habían le decía a mi tentaciones. mamá, habían los teléfonos, pues, ¿no? Y en Claro. esa época decía mamá, no me pases una sola llamada, no estoy, me dormía. Y yo me levantaba a 7 de la mañana al día siguiente y estaba listo y fresquito ¿Cuántos para años jugar. tenías y habías agarrado esa conciencia? Me acuerdo como entre los 11, 12 años más o menos, es que ya empezaban lo de
no de repente fiestas, pero sí, no, aunque a los 11 años ya que estaba en sexto Claro, grado para primero y secundaria ya habían fiestas, claro, ¿no? Más tranqui, pero habían fiestas. Y ahí ya desde esa edad yo no podía ir, claro. porque era igual quedar hasta las 2 de la mañana, ¿no? Quedar Sí, temprano, o sí, sea, ya no dormir bien, y ya mi papá me iba formando, y el mismo deporte me estaba formando, ¿no? claro, claro. Para lo que se venía, ¿no? Y ahí va un poco el siguiente punto que me gustaría tocar es qué sacrificios o qué cosas fuiste dejando de lado ya más en la adolescencia, ¿no? Cuando ya entras quizás 15, 16, 17 años, que son una etapa un poco más difíciles eh, en la humanidad, cronológicamente para cualquiera, pero sobre todo para un futbolista, como tú dices, ¿no? Tienen que tomar decisiones en edades tempranas, ¿no? Uno para ser un ingeniero se le la puede tomar a las 17, 18, 20 años, o quizás también a los 40, yo, ¿sabes qué? Quiero ser psicólogo y me pongo a Claro, estudiar y puedes tomar una decisión, pero para ser futbolista la tienes que tomar a los 12, 13, 14, sí. y todavía estás como que formándote en muchos aspectos de tu vida, ¿no? Entonces, A los 14, 15 años, a mí particularmente me tocó tomar unas decisiones importantísimas y claves, ¿no? Yo a los 14 años en la U tú haces menores haces toda tu categoría y después ya llegas a una edad que somos a los 14, 15 años, donde te empiezas a mezclar, ujú, ujú, ¿no? En ese entonces había la U de América, que era la segunda de la U, y a mí me dirigía Lucho Reina y el profe Chale. Me ujú, habían visto ya en menores y me habían visto condiciones como para subirme. Entonces a los 14 años me invitaban a jugar, a entrenar algunos días, pero ya ese era grupo de chicos que eran categoría 80, 81, 7, 9 incluso, y ya no estaban en el colegio. claro, que tiene otras Entrenaban en las vivencias. mañanas. Entonces yo las primeras veces faltaba uno que otro día al colegio para poder entrenar con ellos, y me imagino también ahí yo feliz, ¿no? Porque yo decía, juego con mejores, entonces, Claro, claro, pero de otro lado, del lado de los entrenadores, estaban viendo si yo rendía o no con ellos. claro. Y me iba bien. Entonces, eso fue cuando tenía 14 años. Y yo estaba en el colegio en tercero de secundaria. Y para el año que viene, para cuarto de secundaria, ya la U habla con mi papá y le dice, ya Diego tiene que pasar a la segunda profesional, ¿no? A la U de América. Entonces ya te imaginas a esa edad, Claro. mira la importancia de tenía que dejar el colegio para poder entrenar en las mañanas. Entonces, ahí fue otra decisión familiar, difícil, ¿no? Claro. Difícil. Mi papá siempre me inculcaron que tenía que estudiar, que era muy importante, pero a su vez también ellos estaban muy contentos con que me veían en condiciones, que además el club le decía a temprana edad, oye, ya tiene que pasar a Claro. jugar segunda profesional porque tiene las condiciones para hacerlo. Entonces, en ese entonces la U tenía un colegio, porque estaba el dirigente Juan Carlos Noli, es Sí, dueño del colegio sí, Trilce. sí. Entonces lo que hicieron es ponerme en el colegio por las tardes, acá en la avenida Benavides, me acuerdo. Y bueno, en cuarto de secundaria, yo ya hice el cuarto y quinto de secundaria en el colegio Trilce, Y ¿no? dejaste a tus amigos, dejaste tu Dejé cole. todo, imagínate esa decisión, Claro, es pero una decisión siempre por delante, en mi caso, era que quería jugar fútbol. Además que buena decisión, me porque dolió, o sea, de hecho me dolió muchísimo el tener que dejar, yo no tuve viaje de promoción, yo no dejaron los tuve sacrificios. cierre de año de quinta secundaria, o sea, un montón de cosas que comparten a esa edad y que no las compartí, yo no jugué de core nunca, porque en ese entonces yo tenía que entrenar, como te digo, todas las menores con la U, Con la U. y te pedí el colegio entrenar con el colegio, en el caso de la Inmaculada, donde he Sí, estudiado. sí, sí. El padre nos pedía que vengan a entrenar, ¿no? Entonces mi papá le decía, pero no puede, Diego, porque se entrena todos los días en el club, pero quieres venir a jugar cuando pueda, porque siempre la ilusión de jugar Claro, por tu por el colegio. colegio. Y no pude jugar, porque tan rápido fue en menores mi transitar, que ya a los 14 para 15 años yo estaba jugando segunda profesional. Y ya fuera del colegio donde Ya no estabas. estaba en el colegio, estaba estudiando por el club, o sea, yo, mira, entrenaba en las mañanas con los mayores, llegaba el Lolo, en el club me daban alimentación, me bañaba, me cambiaba, descansaba un ratito en el Lolo, y de ahí me iba a estudiar al colegio. Y de ahí o sea, yo vivía más en el club Claro, que en el que en mi casa. Y bueno, llegaba, me bañaba, almorzaba y me iba a estudiar. Y así, ese era mi ritmo desde los 14 ya, ¿no? Entonces, mucha disciplina, Diego, ¿ah? la verdad que sí, la verdad que me ha formado muchísimo, me ha ayudado muchísimo en mi camino ahora de empresarial, ¿no? Yo agradezco muchísimo que me haya tocado vivir, o sea,
vivir así, he tenido que sacrificar muchas cosas, Muchas pero cosas. después también te dejan muchísimas enseñanzas, ¿no? No, qué importante, en verdad. Yo no sabía un poco esta historia tuya, ¿no? O sea, esta Ujú. parte de que tuviste que dejar el colegio para cambiarte de colegio, para seguir tu sueño y jugar segunda a los 15 años, Ujú. 16 años en la U. Entonces, ¿fue U de América o Virgen del Chapi donde tú debutas? Sí, perdón, o sea, es que fui a U de América y de ahí debuto en Virgen de Chapi, que también era la Claro, filial otra de la U. filial de la U. Como éramos tantos jugadores en la U, Sí, tantos en sí. menores, y como te digo, hay un momento que se mezclaban, 7, 9, 80, 81, 82, 83, ¿no? Y ya después los más estaban más chicos, éramos un montón de jugadores. Entonces, todos estos jugadores, la U veía que tenía que hacerlos jugar, que eso era para mí, una tremenda, herramienta para el chico poder jugar en segunda, Sí. ¿no? Porque no sabes, o sea, a mí me sirvió muchísimo cuando yo después de haber jugado 2 años segunda, llegar a jugar profesional, me sirvió muchísimo, muchísimo, porque el fútbol de segunda es otro, pues, ¿no? Sí. Es otro juego, son otros campos, es otro ritmo, Más totalmente fricción, más diferente. cortado. Entonces, a mí y a muchos de la U, que hemos sido formados ahí, que nos han hecho transitar primero por segunda, la verdad que nos sirvió muchísimo. Que yo no sé por qué en el tiempo se perdió eso, ¿no? Sí. Se fue América de Cochahuayco, Cristal B se también. fue Virgen Chávez, fue Cristal B, Bella Esperanza en Alianza. Había muchos jugadores que han jugado ahí previos a ser profesionales y les ayudaba muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso me tocó así, jugué después Virgen de Chapi y de ahí ya me acuerdo que después de haber jugado dos años segunda, me parece, me toca que me presten a Copsol, ¿no? Me prestan a Copsol a los 17 años. Segunda. No, Copsol estaba en primera, ¿no? Había tantos jugadores para la U que cuando ya iban a llamar a la pretemporada con los que iban a subir, todos los que iban a subir, la mayoría eran mayores que yo. Entonces ya estaban esperando hace Hace tiempo. tiempo Entonces y mi puesto siempre ha sido complejo, pues sí. es volante De los que ya no creativo, existen mucho, ¿no? exacto, y siempre te traen jugadores que son pues, De afuera. de afuera, y los chicos, no, o sea, bien siempre ha sido duro, ¿no? En ese sentido. Y me ven la opción de prestarme, porque me veían que ya yo había venido haciendo buenos torneos en segunda, ¿no? Y a los 17 años pues me voy a Copsol, que estaba en primera en el año 2002. Ahí con Derticia. Claro, exacto. Ahí juego con Derticia, Rodrigo Saraz, Sampi Saavedra, Ese fue tu debut Toya, José Carlos profesional. Fernández. Ese fue tu debut. Ese fue mi debut. O sea, yo ese año llego a la profesional, ahí me quedo todo, la U me presta, y durante el año, casi todo el año no juego. Ya. Pero tuve la suerte de que se hizo ese año el primer torneo sub-20. Ya. Yo era sub-20. Entonces a mí me bajan a jugar todas las fechas. Entonces ese torneo me lo juego completito, completito. Entonces me dio mucho ritmo, que es lo que a mí siempre me ha servido muchísimo, tener ritmo de Claro, juego claro. para poder rendir de la mejor manera, ¿no? En este caso empecé a jugar todo el torneo sub-20, ¿no? Allá, como la Copsol no tenía sub-20 porque estaba en Trujillo en ese entonces, Claro, eso, tío. había un equipo que habían jugado juntos muchos años, unos chicos que habían jugado, no me acuerdo el nombre del equipo, pero a ellos se los jalan para que claro, se Copsol. fusionen con Copsol, y ahí después donde aparece José Carlos, perdón, Fernández, que es de Claro, de Trujillo, Trujillo. lo jalan, y yo juego con José Carlos y nos conocemos todos, juego con él. Marcos Llave, un chico también de por allá que juega muy bien, Robles, otro chico de allá también juega muy bien, y hacemos un buen match entre este equipo de Trujillo con los que se fusionan de Copsol, ¿no? Y tanto es así que nosotros venimos siendo punteros todo el torneo sub-20. O sea, este equipo se junta por primera vez y estábamos por encima de Cristal, de la U, de Alianza. Jugué todo el torneo sub-20 y faltando más o menos 10 fechas, a Copsol le iba mal en la primera. No estaba bien. Y de ahí llega un técnico que es el que me hace debutar, se llama Trasante. Ya. Un argentino con pasado en España. Y desde que me vio, siempre me dijo esos técnicos que tú sabes que te Claro, quieren, que sí. te va a poner, ¿no? Y de frente me dice, Diego, te voy a hacer jugar. Y yo le decía, pero profe, faltan 10 fechas. O sea, tú querías jugar Para ganar y estamos primeros. Pero también era la ilusión de poder debutar, ¿no? Claro. Siempre uno tenía en mente poder debutar. El tema es que me hace debutar con la U. Imagínate en el Monumental. Uy, qué rico debut. No, olvídate. Ni soñado. La vida, sí, soñado. Te pone en el lugar. La vida te pone, te regresa, te pone, ¿no? Y hago un partido lindo,
empatamos 1-1, salí jugador de la cancha, el mejor jugador de la cancha, le metí un pase a Rodrigo Saraz para que haga el gol del empate. Y terminé jugando esos 10 partidos, debutando, ¿no? En la profesional, feliz por mi debut, pero también el equipo no le fue mal, ¿no? Y ahí nomás, en ese corte, termina, ya regreso a Lima para ver qué se venía para mí, las vacaciones tan anheladas por nosotros, ¿no? Porque claro, yo estaba Claro, con todo el 17 día. años ya viviendo en Trujillo, que también es Claro, otra claro, decisión, claro. ¿no? Que hablamos un poco de las tomas de decisiones importantísimas. Ya no era solamente que había dejado mi colegio por el fútbol, sino que también estaba dejando mi familia, Claro, y las comodidades mis de tu amigos, hogar, tu irme casa, a vivir a la casa hogar en Copsol, ¿no? De vivir con demás compañeros y que también eso es aprender difícil, ¿no? Vivir con tanta gente, con diferentes costumbres, diferentes... totalmente. Es durísimo, es difícil, pero por eso yo digo también, y es lo que hablamos, que el Te tiene que fútbol, gustar. pero además te hace ponerte en muchas circunstancias, en muchas situaciones a nivel social, ¿no? También. Nosotros compartimos con mucha gente que tiene muchísimas experiencias que tú las vas viendo y dices, oye, mira, yo rescato esto de él, esto de él, esto de él, y te ponen, y el fútbol, y la cancha de fútbol siempre te pone de una manera unilateral con todos. Con todos. Y eso es lo que yo he rescatado siempre en la vida, Sí, ¿no? es lo Entonces, más democrático no, posible. exactamente. Entonces, eso, la verdad que tiene un valor grandísimo, ¿no? Muy grande para lo que después es la vida, lo que nos toca después, que es ya salir después de la burbuja del fútbol, ¿no? Luego que llegas de Copsol, pasas a Sullana. No, termino ese año en Copsol, yo venía súper bien, y no sé cómo el doctor Freddy Yames consigue una prueba para Argentina, ¿no? Y en esta prueba vamos tres chicos que son José Carlos Fernández, yo y Marcos Llave, Ajá. ¿no? Entonces nos lleva y yo dije, chibolo, o sea, la verdad es que no veía el tema más allá, más que ir a Argentina, qué bacán, ya, pero me cortan mis vacaciones. Entonces dije, Claro, "Pa, pero voy claro. a cortar terminé el ritmo y ahí nomás me llevan en diciembre a Argentina. Vamos, nos quedamos, fuimos a Huracán, Sí. linda experiencia, la verdad, llegamos, nos recibieron súper bien, nos alojamos en el club tienen alojamiento para la casa hogar, para, digamos, un selectivo, como le llaman ellos, Ya, que son jugadores de diferentes edades, de provincia, el interior, el extranjero, para que vivan ahí. claro. Entonces, la prueba consistía en 3 partidos de práctica, ¿no? Entonces, yo pues nos llevaban ellos tenían el estadio que era donde vivíamos, el estadio Ducó, donde juega Huracán hoy por hoy, pero además tenían la quemita, porque a ellos le dicen los quemeros. Y en la quemita, que es como decirte Campomar, es donde entrenaban las menores. Entonces nosotros fuimos ahí a hacer los partidos de práctica y claro, jugábamos contra el selectivo de ellos, ¿no? Y nosotros un poco nos Ya, fusionaban, claro. ¿no? Entonces, y se ponían en el borde de la cancha como 5 entrenadores de todas las categorías y el jefe, ¿no? De los 5 técnicos que estaban ahí mirando. Nosotros que habíamos llegado 3 peruanos, ¿no? Y jugamos, ¿no? Entonces, la verdad que yo me sentí también bien, o sea, jugaba y me sentía súper bien, me fue muy bien, la verdad, los 3 partidos me fue muy bien. Terminamos, salimos, nos invitaron a comer, conocimos, ¿no? Habrán sido más o menos unos 10 días y ya nos regresamos a Perú. Entonces me regreso y ya a mis vacaciones, Ya, y dije, claro. ya hasta el 15 de enero, normalmente que te llaman para hacer tu Ajá, pretemporada, ajá. y ahí estábamos definiendo, yo tenía contrato con Copsol, entonces era muy probable que yo regrese a Copsol, perdón, que Copsol iba a jugar segunda acá en Lima, Ya. ¿no? Entonces que me quedé jugando en segunda porque en la U no me habían confirmado si es que iba o no a la pretemporada, estaba difícil, me acuerdo. Em, entonces, un 5 de enero estoy en el teléfono y escuché a mi papá hablar y era el doctor Ames que le decía, Diego ha quedado en la prueba. Así que el 20 de enero tiene que ir a Buenos Aires a vivir. 17 años. Entonces, mira cómo han venido haciendo Claro, mis claro, toma de veloz. decisiones y eso es súper rápido. Entonces me toca tomar la decisión de irme a vivir ya a otro país, ¿no? Entonces, igual lo mismo, mi papá siempre tomó la misma técnica para sentarnos en la mesa y poner sobre la mesa la decisión que finalmente le iba a tomar yo, ¿no? Entonces terminé tomando la decisión de irme. Llegué a Huracán, llegué a vivir al club, a la pensión, la verdad que ahí me pusieron un representante Ujú. argentino,
¿no? Que me recibió, me acompañó en todo momento, Fernando Schillman se llama, y con él estuve ahí en Huracán jugando todo un año. Pero ¿qué me pasó? De entrada yo llegué bien y como te digo, venía bien, o sea, venía en un ritmo ascendente y se demoró un montón para que salga mi transfer, porque había todo un tema en esas épocas del Que eso te transfer y bajó un tenía poco que el ritmo. actualizar. Yo no pude competir de inicio, o sea, no tenía Claro. para poder entrar al torneo, que era ya, yo había ido como decirte a la sub-20, o sea, no me mandaron a profesional, Claro, claro. que eso también era como que una limitación para mí, que yo venía ya para jugar. Claro. Entonces me mandaron como a la sub-20 y en el corto tiempo, sin haber competido, me pasaron a tercera, le dicen ellos, a la reserva, Ajá. ¿no? Y estuve en la reserva. Entonces estuve ahí entre sub-20 y reserva, entrenando, compitiendo, que la verdad me sirvió muchísimo también, o sea, porque rozarse con jugadores argentinos, tú sabes que son súper competitivos. No, y físicamente están desarrollados. Físicamente, mira, técnicamente, la verdad que no, los peruanos no tenemos nada que envidiar, Exacto. pero ellos tienen una mentalidad y una formación eh, en cuanto al tema físico, de alimentación, que sí hay una diferencia que después se ve plasmada en el campo, pues, Claro. ¿no? Y yo un poco lo veía ahí en ese momento y la parte física era muy fuerte y bien enfocada, mucho trabajo de fuerza, entonces eso yo lo iba aprendiendo, ¿no? Iba aprendiendo, iba viendo, iba entrenando, y me sirvió muchísimo. Estuve un año, ¿no? Y al terminar el año, me dicen, al retornar, yo tenía todavía para poder regresar a Buenos Aires, pero yo tomé ya la decisión porque yo quería jugar profesional, Yo quedé claro. ¿no? En ese entonces, por eso hablábamos un tema de acompañamiento, ¿no? Mis papás siempre me acompañaron desde el amor, desde el cariño, desde ese lugar, pero desde el conocimiento de construir tu carrera, yo Claro. hubiera, por ejemplo, si hubiera conversado con algún ex jugador de fútbol que haya transitado, tú me hubiera dicho seguramente, Diego, quédate, Claro. O quédate, sea, vas a jugar acá profesional para buscar la misma oportunidad que ya tienes ahorita. quédate 2, 3 años, termina de formarte, yo tenía 18 años, Claro. quédate, Si quieres a los construye, 22 regreses. y tenía todo allá. Mi representante me había dado, yo ya no vivía en el club, mi representante me había dado un mini depa porque él se estaba casando y me dijo, quédate acá, vive acá. Vivía cerca del club, pero en un mini depa yo solo, ¿no? Claro. Ya Entonces, estás. en esa época Argentina no estaba tan bien económicamente, pero yo tenía contrato acá y una parte pagaba como solo, otra parte pagaba, entonces no estaba mal económicamente tampoco, o sea, tenía todo bien para seguir aprendiendo, pero hay un poco el desconocimiento, ¿no? O la falta de un acompañamiento para poder yo ir, que me quedaba 2, 3 Claro. años allá, tal vez ya hacía mi carrera en Argentina, ¿no? Correcto. Regreso a Copsol, llegué como, cuando Copsol asciende, ¿Ya? vuelve a ascender a primera y justo lo vende ese año, ¿no te acuerdas? Sí, A la a San San Martín. Martín, Correcto. ¿no? Entonces ya cuando lo vende a la San Martín, vende con 7, 8 jugadores. Dentro de ellos, entro yo a la San Martín con ese grupo, ¿no? Entonces más o menos ese así fue Sus mi inicio inicios. de la profesional, ¿no? Y ahí ya empecé a jugar pues, ¿no? en la San Martín, luego pasé por Melgar, luego me fui a Boys, luego me fui a Sullana, luego a la U, luego me fui a Cienciano, y de ahí me fui a Caimanes, a León de Huánuco, y terminé en segunda jugando los últimos 2 años en Copsol y Boys, ¿no? Más o menos esa ha sido mi carrera, que fue corta, en verdad, y me retiré a los 33 años, 32 para 33 años, joven, podría haber jugado más tiempo, Seguro. pero no tuve mucha suerte o muy buena experiencia en el tema también, los temas económicos con los clubes. Sí, Me tocó pasarla mal sí. y eso también afecta y te va golpeando, ¿no? Sí, te va Hizo tanto quitando. esfuerzo, tanta dedicación para que no le den el valor que realmente corresponde a un jugador de fútbol, mucha mentira. Entonces eso hace que tu pasión, que tu amor que no debería haberse manchado, termine o afectado, termines sí afectándola por Entonces, terceras personas que no manejan bien el poder llevar un club de fútbol como corresponde, ¿no? definitivamente has tomado, claro, como tú estabas mencionando, ¿no? O sea, decisiones rápidas en momentos quizás muy joven, Ujú. pero que claro, son experiencias que te han enriquecido desde todo punto de vista y no solamente en la parte, siento yo, deportiva, ¿no? Sino Vida, en la vida en general. totalmente. ¿Qué recuerdos, o sea, los que más te hayan desafiado emocionalmente, no sé, en la U, Cienciano, Boys, en estos equipos,
un poquito más trascendentes dentro del fútbol peruano, ¿no? Yo asumo que quizás el campeonato con la U ha sido importante, ¿no? Sí, sí, definitivamente, ¿no? O sea, yo antes de ir a la U a un gran torneo con Sullana, ¿no? Claro. Estuve 2 años en Sullana y a mí me pasa, me pasa un tema de salud en el año 2007. Yo cerrando el año, recuerdo que ya por los últimos partidos que están por jugarse, me da como una gripe. Entonces en el club me ponen una inyección para, digamos, recuperarme para el fin de semana poder jugar. Ujú. Y no me pasaba. Entonces me ponían una tras otra, tras otra, tras otra, y terminan poniéndome, no sé, durante 5 días. Y esto desencadena en que me dé una hepatitis medicamentosa en el año 2007. Entonces yo desarrollo una hepatitis tal cual, pero por muchos medicamentos. Entonces tengo todo el tema de descanso médico, ya me tuve que regresar a Claro. Lima, descansar, ¿Cuántos meses fue eso? como 3 meses estuve. Claro. O sea, yo regresé, encima regresé tarde a la pretemporada, pero había tenido una muy buena alimentación durante esos 3 meses. O sea, mi alimentación había cambiado Claro, rotundo. totalmente. Me había empezado a mover un poco el último mes, que ya me sentía mejor. Llego a Sullana porque tenía contrato y llego tarde. Y tuve bueno, esas cosas en la vida son así, la suerte de que, suerte mía y no suerte de los demás compañeros, que habían como 7 suspendidos del torneo pasado, que también tenían contrato 2 años, Lander normalmente hacía contrato dos Sí, sí, años. sí. Y me dice, tienes que jugar. Y jugamos un partido de visita, me acuerdo, en ese partido empatamos 2-2. Y me empezó a poner, a poner, a poner, a poner ese año y no dejé de jugar, o sea, jugué todo el año, me fue muy bien, hice 14 goles, o sea, para un volante, pues 14 goles es Claro, como un delantero, sí, ¿no? claro, más que un ahí delantero. Exacto, entonces me fue muy bien. Y ahí también aparece Cienciano en ese entonces, y por cosas de la vida, yo voy a la Videna a despedirme de Lander Aleman, a decirle me voy a Cienciano, ya cerré con Cienciano. Lander quería que yo me quede, pero ya por un tema económico no podía. Claro, ya no podía. Entonces yo le agradecí, me fui a despedir, y saliendo ya por subirme a mi auto, me encuentro a Pancho González. Ajá. No sé qué haces acá, ¿no? Le dice, no, estoy acompañando a Diego, que ahorita baja, que se está despidiendo el Lander Alemán. Entonces cuando bajo, me lo encuentro a Pancho y me dice, oye, ¿ya te vas? Sí, ya me voy. Y me estoy yendo, ¿y dónde, qué club vas? No, me voy a Cienciano, ya casi lo tengo cerrado, tengo que confirmarles en la noche. Y me dice, ahí me pregunta, ¿por cuánto estás yendo? Y yo le digo, X número, ¿no? Me dice, sí, déjame ver, no firmes nada, ni digas nada, hasta la noche que yo te llame. Entonces me llamó, mejoró el Esperando número ahí, ¿no? y la U. Entonces yo dije, ya, Ya, pues, o sea, claro. algo me está diciendo, regresa a donde Claro, donde saliste, inició ¿no? todo. Ese año yo fui el primero que firma con el club. No teníamos ni técnico. O sea, fue un pedido expreso de la directiva porque había Claro, de toda la formación. Aparte es como que Exacto, traer a un hijo que tú has formado y exacto, ya viste que exacto. está dando frutos y tienes la oportunidad de Tal cual, repatearlo, ¿no? tal cual. Y así me pasó. Ese fue el regreso a la U y ahí inicio el campeonato con la U. Empiezo, ya, digamos, se forma ese año 2009 un equipazo, la verdad, ¿no? Sí. La verdad que cuando yo veía todos los jugadores que llegaban y Claro, al final encima llegó Ñol, ¿dónde voy a entrar? sí, yo decía, ¿dónde voy a entrar? Pero tanto era mis ganas de estar en el club, de disfrutar ese momento, que ese año yo rescato algo muy valioso, ¿no? Yo ese año aprendí realmente a acompañar, a ser un buen suplente, porque en los años anteriores a mí me costaba mucho el Ir a no la banca. jugar, muchísimo, ¿no? Y trataba de superarlo, porque tenía un respeto hacia mis compañeros, siempre he sido muy respetuoso con mis compañeros, nunca he tratado de faltarles ese respeto ni nada, y pero sí sentía que podía jugar o que podía tener un poco más de chances y no las tenía, y eso es un poco El día a día del el jugador. día de jugador de fútbol, ¿no? Esa lucha que hay, Esa ¿no? pelea interna de saber de que puedes dar más o quizás tú estás dando más y no recibes lo que Exacto, mereces y cómo llegas al entrenamiento, ¿no? Y esa suma exacto. de días hace verdaderamente toda tu realidad en un periodo, ¿no? Pude ese año, el 2009 de la U, poder mejorar, ¿no? Siempre quise jugar. Es más, yo me metí al club, perdón, al equipo en muchas situaciones que yo las rescato y que yo mismo dije, o sea, ¿qué temple estoy sacando?
para poder superar esto, ¿no? Claro. Porque llega Juan Reynoso, que no nos conocíamos, lo había enfrentado porque él ya estaba en Bolo, Claro. entonces ahí me había visto, pero claramente, digamos, yo no era el perfil de jugador de Juan. Sus interiores son más mixtos, bastante mixtos, Sí, y no tan generadores de fútbol como lo soy yo. Entonces ahí ya empecé a ver un tema que me iba a costar más el poder meterme, ¿no? Tanto es así que al inicio del torneo, o sea, antes de que inicie el torneo, la pretemporada, a una semana de la pretemporada, él, con toda sinceridad, y yo ahora que soy ya empresario y tengo un transcurrir, transitar en todo este camino, digo, él viene a ser con nuestro jefe, ¿no? Los entrenadores son nuestros jefes. Él con total transparencia me dijo, mira, no te voy a utilizar, ¿no? Y para mí eso, olvídate, de haber venido del año pasado, haber jugado en Sudiana, que me toque en la U, que esté en la U, como se ha dado, esté contento, la dirigencia me quiera, y que mi jefe directo no, y me lo diga así, Claro, fue fortísimo, ¿no? Y dije, ¿qué hago? Me acuerdo que fue a mi casa, hablé con mi papá, me ha dicho esto. ¿Y tú qué quieres? Me dice mi papá. No, papá, yo no me voy a mover de la U. No me voy a mover de la U. Mira cuánto me ha costado regresar, le dije. Yo no pude debutar. Entonces, hazte tu espacio. No. Entonces fui a hablar con Juan. Y le dije, Juan, yo no me quiero ir. Mírame, recién empezó la pretemporada, ¿no? Éramos como 35 jugadores, imagínate. Y para el primer reto era meterme en la lista de la Copa Libertadores. Claro, Éramos 25 jugadores. Ese era el primer reto, ¿no? Con el técnico que me ha dicho que no me quería. Claro. Entonces empezó la pretemporada. Lo mismo le dijeron al Flaco Orejuela, los dos me dijeron lo mismo. Y ese fue el primer reto. Y cumplí mi primer reto. Juan me termina metiendo en la lista de Copa Libertadores. Entonces dije, algo le he cambiado en este primer mes que me está viendo entrenar, ¿no? Claro. Entonces seguí avanzando, seguí avanzando. Y en ese camino, recuerdo que habrá pasado pues un mes más y me dice, Diego, mira, que me ha llamado Mario Flores, que está en Sport Ancash, en ese entonces era bien amigo de Juan, mejor que son amigos, y necesito un refuerzo, yo creo que a ti te va a ir bien ahí, vas a jugar todo el año, estás a altura, vas a sacar ventaja. Y desde el lado deportivo sí le entendía y le decía, sí, Juan, o sea, sí te entiendo, ¿no? Y sí lo veo viable, pero no me quiero ir de la U. Claro. Me ha costado muchísimo, le dije, yo soy formado en el club, le dije, me ha costado muchísimo regresar, no quiero desaprovechar esta oportunidad, yo te voy a servir cuando tú me necesites. Y ahí yo le dije, y vamos a salir campeones y quiero campeonar. Así, ahí te lo puede decir él. Se lo dije en marzo del año 2009. Vamos a salir campeones y quiero campeonar. Entonces, me dijo, bueno, voy a respetar tu decisión, ¿no? Él también bien, que por lo menos respetó mi decisión, aparte veía mi esfuerzo, veía mi compromiso. O sea, claro, porque puede decirte eso y aislarme, ¿no? Y claro, y ya sabes que te aburro. Tú sabes cuando te van a soltar, ¿no? Él utilizaba. Te la puse así fácil y no quisiste, ya, pues ya fue. Exacto. Pero también habla bien de él, de que valora un poco tu sentir. Sí. Y bueno, también obviamente tú se lo habrás demostrado claramente con acciones, ¿no? Sí, entonces imagínate todas esas decisiones que venían en la U, claro, mientras que avanzaban los meses, ¿no? Bueno, y ahí ya él tenía claro que yo me quería quedar y que le iba a aportar cuando él necesitaba. A mí me sirvió muchísimo que él hacía mucha rotación. Sí. Entonces eso también él tenía que tener enchufados a todos. Y sabía que desde mi lado a mí me tenía enchufado para el momento que él quiera ponerme. Y así se me fue dando, ¿no? Fui jugando algunos partidos, arranqué otros, entraba a otros, jugué Copa Libertadores, el torneo local cuando él me necesitó lo hice y cuando no aporté mucho, creo yo, a muchísimo al grupo, siempre fue positivo. Ese año también se juntan muchos jugadores del club, hinchas del club. Yo también creo que ese fue un factor clave para poder campeonar. Con mucho ADN, ¿no? Mucho, ¿no? Mucho. Entonces, todos teníamos una muy buena onda para que funcione. Para que funcione. Y si no jugabas, ponías de tu parte, igual, aportabas, siempre positivo, ánimo siempre a nuestros compañeros. Entonces, eso hace finalmente que el grupo correcto. te lleve a ser campeón, ¿no? Claro, todos tenemos objetivos individuales, definitivamente, ¿no? Pero cuando el objetivo grupal está alineado y las energías del grupo van a ese objetivo, pucha, es bien difícil que no luches algo importante, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y aprendí muchísimo, ¿no? El mensaje que me deja ese año a mí es que yo luché por lo que yo quería, a pesar de que las circunstancias no eran las ideales para mí, porque yo estoy seguro que si yo hubiera tenido un técnico que de repente me ponía a mí
y me hacía jugar y tenía una regularidad y una constancia en el juego, me iba a ver bien. Yo estoy acostumbrado a jugar en la U. O sea, yo juego en la U todos mis menores, entonces no era raro para mí, pero sí es diferente cuando las situaciones son adversas, digamos, para lo que te toca de manera individual, ¿no? Pero grupal me hizo a mí aprender de que yo podía también construir y aportar no de repente desde el juego, sino desde el compañerismo, desde los valores, siempre estar desde la disciplina. Yo siempre estaba Correcto. puntual, no tuve ningún tema disciplinario. Claro, y hay dos caminos. Una, bueno, me voy o me quedo y me tiro al abandono, o la otra es, bueno, ¿sabes qué? Me voy a quedar, ya entendí tu posición, la que tú tomaste, ¿no? Y voy a demostrarte con hechos de que yo quiero estar acá y que, bueno, doy la talla, ¿no? Para Sí, poder sí. estar. Sí, ese es un consejo para los chicos, ¿no? Siempre se da que hay ese espacio, si es que uno realmente lo quiere hacer, para cambiar en el fútbol, sobre todo, ¿no? Nosotros sabemos que si uno le quiere cambiar el parecer al técnico, lo puede hacer, Sí. ¿no? Lo puede hacer siempre captando lo que el técnico quiere, ¿no? Yo un poco empecé a cambiar mi juego. Ahí tiene que ver un poco la inteligencia que tengas tú en primero identificar cómo quiere jugar ese técnico, ¿no? O sea, Exacto, cómo quiere jugar y ponerte tú a disposición exacto, tus cualidades, lo que tú exacto. tengas, para poder plasmar lo que él quiera, ¿no? Tal cual, en el Y, juego, ¿no? y un momento duro, difícil, más que estos, ¿no? Que son un poco de transformación, que tú puedes tener un Ujú. poco, un momento duro que tú sientas que hayas pasado a lo largo de tu carrera, que lo tengas identificado. En el año 2006 me toca ir a Boys, en la primera. Estaba Roberto Mosquera, ¿no? Roberto Sí. Mosquera me había tenido a mí en Melgar, a mí me había ido muy bien en Melgar y me lleva a Boys. Ujú. Llego a Boys con la mejor ilusión, ¿no? Es un club duro, difícil, todo juego ahí, Sí, pero es lindo también a la vez. sí. Llego y no nos empieza a ir bien las cosas, pero hicieron un equipo joven, ¿no? Ajá. Y no nos empieza a ir bien las cosas y me terminan a los 6 meses sacando. O sea, me sacan del club, sacan a 4 o 5 jugadores, sacan al profe también y me quedo sin equipo. Entonces, ese año, toda la mitad del año 2006, de julio a diciembre, la pasé mal, Sin jugar. sin jugar, ¿no? Sin jugar. Recuerdo que yo en ese entonces ya vivía solo, cerca a la casa de mis papás, pero solo. Y recuerdo una vez que mis papás entraron a mi departamento a buscarme y tipo, no sé, eran 10 de la mañana y yo estaba pues con todo, o sea, con un síntoma pues de depresión de alguna Todo manera. cerrado. Todo cerrado, sin haber tomado desayuno, sin haber levantado, no haber entrenado. Eh, entonces, pues nos sentamos nuevamente a la mesa, como nos sentábamos cuando éramos, ¿no?, chicos. Qué buena acción esa, de verdad. Sí, ¿Ah? O sea, es sí, un buen aprendizaje. sí. Wow. Y no, mis papás siempre han estado cerca de mí, ¿no? Acompañándome, ¿no? Como te digo. Entonces, me acuerdo clarísimo vernos, primero mi papá abriendo Las las cortinas, cortinas, acomodando un poco el lugar. ¿no? Y después sentarme a conversar y a tomar acción, sobre todo, ¿no? Mi papá siempre era de tomar acción sobre un problema, Ya, claro. tomar acción y resolver, siempre. Siempre sobre un problema. Entonces ya me dijo, mira, ¿en qué clubes has jugado? ¿A quién conocemos? ¿A quién no conocemos? Vamos a empezar a llamar y a ver, para ver a qué club te colocas el año que viene, ¿no? Y eso fue lo que me pasó. Eso terminé y vas a empezar a entrenar, ¿no? Me dijo. Claro. Entonces me fui a la agremiación, entrené en la agremiación con Miguel Miranda Ajá. ese año. Tipazo Miguel, En paz que en paz descanse. Tipazo, buenísima gente. Incluso a Miguel, que ese año lo conozco, le gusté tanto cómo jugaba que me quería llevar a Bolivia. Estuvo haciendo todas las gestiones para llevarme a jugar a Bolivia, imagínate, más bueno. No se dio al final y ese año fue que recién me voy a Sullana, ¿no? Pero me quedé 6 meses sin jugar, eso fue un momento bien duro de mi carrera, ¿no? Que bueno, ¿qué pasa, no? A veces tienes que caerte para volver a levantarte Correcto. y ahí volví a levantarme y ahí me fue mejor, ¿no? Ya transitando un poco ya lo que hemos conversado de los momentos de la carrera, los equipos donde has estado, eh, ¿cómo sientes tú que llegó ese final, no? ¿Te diste cuenta? ¿Estabas preparado? ¿Fue un tema de cuerpo, de mente, de corazón? ¿En qué momento tú sientes de que, bueno, creo que ya es momento de darle corte a esta etapa de mi vida? Claro. La verdad que no estaba preparado, ¿no? O sea, es que es un poco lo que yo ahora ya, después de estar en otro lugar, sí le exigiría o sea,
el sistema del fútbol debe de acompañar a los jugadores de fútbol desde su pre-competencia, durante y post. Construir, ayudarlo a construir, porque el jugador de fútbol solamente tiene conocimiento en entrenarse y en competir, Sí. que no es nada menor. Hay que competir, el fin de semana hay que rendir frente a 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 personas, ¿no? Que te van a cuestionar cada fin de semana. Sí, estamos Esa jugados. presión no es poca cosa. Entonces, el sistema de fútbol no puede nomás utilizarte para competir, sino para acompañarte desde todo ámbito, emocional, financiero. Ujú. Es muy importante la parte financiera. El Sí, jugador de sí. fútbol vive en una burbuja y no tiene realidad de lo que es salir a trabajar, a emprender, a buscar trabajo, post-fútbol. Sí, Recién se da cuenta cuando ya se retiró, cuando correcto, está por retirarse. correcto. Yo no tenía planeado retirarme, se me da la situación porque yo estaba en Lima, nace mi primera hija en el año 2013 y era una inestabilidad, además que me había tocado también por mala suerte que estuvimos en Cienciano no cobrar un año entero, o sea, Sí. no cobrar un año entero, o sea, eso yo no lo, eso es la demostración más grande de la pasión por la que por la que uno siente por el fútbol. O Sí. sea, yo hoy que soy empresario, no hay pues una alternativa, no hay una chance de que a mis colaboradores no les pague todos los 28 de cada mes. Exacto. O sea, no pasa por mi cabeza hacer eso. O sea, y en el fútbol eso se normaliza. Sí. Es normal. ¿Cómo puede ser posible que el jugador de fútbol tenga que estar llamando a preguntar si hay o no hay, o si te den 30%, o si no, después te depositen el 15%, no, te completo el otro mes? No, es un Entonces, desgaste fuerte. imagínate, y yo venía arrastrando eso, en el año que te decía, el 2006 me tocó lo mismo, ese año con el Boys económicamente no la pasamos bien, nos debían meses, y encima salgo del club, o sea, Claro. no me iban a pagar tampoco todo ese año, en el 2010 me pasa lo mismo, y bueno, todo eso fue desgastándome, ¿no? Que ya me encontró en Lima el año 2014, 2015, ¿no? Con mi hija voy a cumplir 2 años recién, y empecé a emprender. Me tocó en Lima, empecé a emprender ese año, me dediqué en mis ratos libres que te da el fútbol, pues, ¿no? Ya no a descansar ni a hacer siesta, sino a emprender. Y cuando te digo emprender, yo emprendí aprendiendo de todo. O sea, yo he hecho caja, yo abrí un primer negocio como pero en un gimnasio. Y en ese gimnasio yo lo aperturaba a las 6 de la mañana y en ese entonces yo iba a En la entrenar. punta, Stream Coach. Claro, estuve uno en la punta con Roberto Bufó, Stream Coach, y en paralelo hice otro en Miraflores, que se llamaba Rapid Fit, Rapid Speed. Coqui ¿no? estuvo también un tiempo ahí. Claro, también estuvo Coqui Molina, y ese año yo empecé a aprender lo que es realmente trabajar, reinsertarte a la sociedad. Para mí eso, para un jugador de fútbol que termina su carrera y no se dedica al fútbol, normalmente el jugador de fútbol, el 80%, creo que ese es el porcentaje, o 90% es entrenador de fútbol. Sí. Y empiezas a entrenar menores, o hablas tu escuela de menores, ¿no? Yo no quise nunca ligarme a ser entrenador de fútbol, pero sí me preparé para la gestión del deporte, Ujú. ¿no? Estudié gestión deportiva, estudié administración del deporte, fui un poco por ese lado y, y, y aprender también en la parte de emprender, ¿no? Entonces ahí hice caja, apertura del gimnasio, si me tocaba dirigir porque no venía un entrenamiento en el sistema que teníamos en ese entonces que era funcional, lo hacía la clase, de ahí me iba a entrenar, porque ese año todavía seguía jugando, de ahí regresaba a mi casa, almorzaba y no hacía la siesta, sino me iba al gimnasio a ver cómo iba el gimnasio y así, todo ese año. Y todo ese año termina que no nos fue bien tampoco, perdón, ese año terminé yo en Boys, el 2015 regreso a Boys. Y no nos fue bien, sí deportivamente, pero no hicimos un buen match con la gente, ¿no? Que termina en un conflicto Ah, sí, sí me acuerdo. con Paul. Tolas y todo. Exacto, ¿no? Un conflicto feo que la verdad que está de más recordarlo, simplemente que termina en que creo que no se había visto nunca en la historia del fútbol peruano que renuncien más de 15 jugadores, Ujú. ¿no? Renuncia Paul y renunciamos más de 15 jugadores de fútbol, ¿no? Porque la verdad que fue, o sea, el hincha
tiene que tener Sí, la hinchada criterio, y la ¿no? hinchada del Boys es bien complicada. Es compleja y está bien porque es un lindo club y eso no pasa nada. O sea, puede estar o no de acuerdo, pero después ya romper un Claro, espacio que no a corresponde, eso me ya refiero. vas a un tema delincuencial, ¿no? Sí, Entonces, finalmente eso no venía al caso claro. y nos hace terminar renunciando. Eh, a pocos meses de terminar el torneo estábamos segundos, o sea, se dio así, ¿no? Entonces imagínate todo lo que se me había dado a mí y ese año yo decido, no juego más, Es eso. ya está suficiente para mí, ya he pasado demasiadas cosas, este, es lo que yo decido y digo, sabes que me retiro, voy a dedicarme a mi negocio y empiezo este camino. Me la tengo que bancar ahora porque es totalmente diferente, ¿no? Pero aprendí muchísimo y ahí es cuando yo inicio la etapa de empresario, pero yo había tenido una escuela espectacular que era la escuela del fútbol, ¿no? Del deporte. Ujú. La formación que a mí me ha dejado para hoy tomar decisiones en mi empresa que he ido poco a poco creciendo ha sido sumamente valiosa. O sea, es la universidad que no estudié, Claro. en toma de decisiones me lo ha enseñado el fútbol y el deporte. Después yo me tengo que rodear, obviamente, en mi empresa de gente que así se ha sido capacitada para la parte financiera, la parte de marketing, la parte de operaciones, la parte comercial, ¿no? Pero en toma de decisiones, yo creo que sí estoy en una situación donde tengo un criterio importante porque me ha formado así el fútbol, ¿no? Correcto. Entonces, eso es lo que me pasa hoy por hoy, ¿no? Y en cuanto a lo que me pasó para mi retiro abrupto del fútbol, ¿no? Me tocó salir así. Y después yo lo fui sanando. O sea, después fui, porque estaba hasta un cierto momento peleado con el fútbol. Decía, Sí. ¿qué me ha hecho así? ¿No? Y en verdad no, el fútbol no es. En El, muchos momentos las personas que el lo, entorno. que lo manejan no tienen realmente la vocación, la preparación para liderar. Claro, y somos un daño colateral nada más, ¿no? Para ellos, ¿no? Y de Exacto. verdad es nuestra vida. Ahora que estabas mencionando un poco los primeros momentos en que mezclas el fútbol con el emprendimiento y con insertarse a una sociedad, yo también pasé por ese momento y lo primero que yo siento que tiene que hacer el jugador de fútbol es un poco eh, valorar o entrar en razón en el tema financiero, ¿no? En los montos, en los números, ahora te imaginas, o sea, ahora verdaderamente te das cuenta de lo que es un sueldo mínimo, cómo Tal hay que cual, vivir, los gastos que hay que tal hacer. cual, tal Y cual. esa es la primera parte, yo siento quizás la más dura, ¿no? El jugador de fútbol está acostumbrado a que le programen toda su vida. Sí, A nosotros nos programaban todo. todo. Te decían de lunes a domingo qué ibas a Todo un hacer. inútil, ¿no? Te decían qué día entrenabas, a qué hora, qué día doble horario, qué días comías, qué ibas a comer, dónde ibas a concentrar, dónde ibas a viajar. ¿Ya? Tu boarding pass así. Te vas al banco y no haces cola porque te conocen. Entonces, claro, entonces vives en una burbuja en que todo te programan, pero cuando se corta eso, no te prepararon, no nos prepararon no nos dijeron Y, y, cómo había que invertir, nos dijeron, ¿no? Entonces, y no solamente es eso que no estás preparado, sino que también ya no eres observado, ¿no? Y a veces el ego, y ese es otro tema, ¿no? El ego del jugador de fútbol es tan grande, claro, juego en la U, juego acá, juego allá, entras con el pecho inflado, pero cuando no, claro. ya quién eres, ¿no? Y ahí un poco Ese es la... otro impacto. ¿Cuál es el propósito que ya fuera del fútbol tú has encontrado ahorita y que te mueve como que día a día, ¿no? Ujú. Mira, a mí me encantaría volver a regresar al fútbol. De hecho, he tenido oportunidad de poder regresar. De hecho, me sumé hace como en el año 2021, hasta el año 2023 fui directivo de Copsol. Sí, sí. Acompañé ahí a Freddy Ames un poco como parte de un consejo de fútbol, ¿no? Que es lo que a mí me gusta. Es un gran reto, ¿no? O Reto sea, para el que tiene empresa, ¿no? O sea, a correcto, veces uno cree y los negocios en sí no deben depender de uno, sino deben depender de una estructura, ¿no? correcto. De una mecánica. Y eso nosotros lo hemos ido logrando en lo que hoy por hoy hago. eh, y sí, tomar un poco. ¿Sabes qué me pasa también? Que le debe pasar a muchos que yo por hoy, gracias a Dios, puedo decidir en mis tiempos. Claro. Y el fútbol me quitó tanto Sí, tiempo eso de es. chico, tanto tiempo, que vivo hasta allá con temor porque sé que si yo me involucro al fútbol, yo Los voy a fines de meterme semana pierdes. 24/7, Claro. fin de semana, 10 semanas, feriados. Nosotros no hemos tenido feriados, Día Sí, del no. Padre, Día de la Madre, Semana Santa, eso no existía para Cumpleaños, nosotros, no fiestas existe. patrias, nada, o sea, eso, vacaciones teníamos cortitas y eran, ¿no? Nuestros días 2 libres semanas.
Nuestros días libres eran el lunes. Los lunes todo el mundo trabaja, no había nadie. Nada, en la Entonces, calle era vacía. entonces, ya cuando yo he entrado al otro mundo, y gracias a Dios me ha podido ir de menos a más, he podido ir mejorando y me va bien, gracias, ¿no? Disfrutas mucho tus tiempos. Disfruto mucho mis tiempos, puedo viajar cuando yo lo decida, puedo irme a almorzar, puedo tomarme un café después, puedo hoy venir contigo, poder conversar tranquilo, sin ningún problema. Entonces, eso le doy muchísimo valor también por lo que he vivido Correcto. desde muy chico. Sí, sí. Entonces, es como que mi paso para el fútbol, yo creería que lo voy, sí, porque la sangre nos llama, Sí. y el fútbol lo jala. Entonces, a algún momento lo voy a hacer y aportar un poco. Yo siento que tengo una diferenciación en cuanto al tema que he aprendido en el tema empresarial, También. ¿no? Entonces yo quisiera aportar esa parte. Porque tienes ya 13 años, 14 años, casi 15 Sí, años dentro sí, de o sea, ya es otra es un carrera. nuevo mundo, sí. Claro, ahora yo me pongo a recordar también, yo con 23, 24 años, a veces el ego al jugar de fútbol y el estar en una exposición mediática, el ganar tu billete, empieza a postergar todo este tipo de decisiones de estudiar, de prepararte, porque piensas que el retiro está lejísimos, ¿no? Todo el mundo nos dice de la carrera de fútbol, de futbolista es corta, es corta, es corta, pero hasta que no se termina, tú no la interiorizas, ese mensaje no llega. No llega, no llega. No te das cuenta, eres muy joven y no te das cuenta que en verdad se pasa así. O sea, se pasa súper rápido y si no haces no te programas para, para saber qué cosa es lo que voy a hacer post carrera, la terminas no pasando bien. Nos ha pasado muchísimos, muchísimos, y conversamos acá con muchísimos ex jugadores de fútbol, les debe haber pasado en su mayoría, de que terminas desenfocado, desencajado, sin saber qué hacer, qué me programo, muchas veces con problemas económicos, Sí, con una familia que respaldar. sí, Entonces, dejas de recibir y tienes que tocar la caja si tienes caja y eso se va volando. se O va. sea, se va así. Entonces, ahí, ¿a quién acudes? ¿No? Claro, Entonces dices, "Ay, jugué en tantos equipos de fútbol y nunca tuve la chance o la oportunidad, por lo menos, porque si después el equipo de fútbol, ¿no? Te dice, te da herramientas, te dice, oye, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, prepárate, invierte, y tú no lo quieres hacer, ya es un tema tuyo. sí, Pero el sistema como tal se tiene que involucrar, pues, sí. ¿no? Y eso es de la federación. O sea, tienen que involucrarse en que después el jugador de fútbol no la pase mal. Luego de que sales de jugar al fútbol, qué mejor que un jugador que ya jugó y que se preparó, obviamente, para poder transmitir. No, es clave, es clave. Es clave para el crecimiento del jugador de fútbol, para los chicos en menores, para la familia. Ahora entrando un poquito ya, vamos como que al cierre de esta conversación que está dejando muchísimos mensajes, verdaderamente tienes una historia honorable en tu camino del fútbol y yo también te agarro como ejemplo, ¿no? Somos más o menos contemporáneos, tú me llevas algunos añitos, pero, pero claro, o sea, tu tránsito al lado empresarial ha sido muy importante, ¿no? Y sobre todo lo que has formado como familia, ¿no? Entonces yo eso desde acá, pucha, verdaderamente lo valoro y te lo digo porque siento que es importante que lo sepas. Bien, Diego, bueno, esto ha sido un poco la conversación con Diego, ha sido una conversación súper fluida, hemos ido desde sus inicios, decisiones difíciles, el no jugar, el quedarse un rato sin equipo, luego su tránsito al mundo empresarial que le va súper bien y esperando con ansias nuevamente el regreso al fútbol. Seguramente vas a tener un rol, yo estoy seguro que protagónico en el corto plazo. Y bueno, esta es nuestra misión, ¿no? El poder poner a disposición todo lo que por ahí hemos vivido, aprendido y nos seguimos nutriendo para, para los chicos que vienen, ¿no? Que yo siento que es ahí donde está obviamente el futuro, pero nuestro verdadero trabajo, lo que le podamos retribuir al fútbol va a estar en esos mensajes o en ese mensaje que tengamos que verdaderamente le pueda llegar a los chicos que están empezando este camino. Tal cual, tal Agradezco cual. tu tiempo, tu disposición y el corazón con el que has venido a esta entrevista. No. No sé si tienes algo como para cerrar, un mensaje final que se haya quedado por ahí que no hemos podido concretarlo. Agradecerte una vez más por la entrevista, la verdad que estoy muy contento de poder un poco conversar un poco de fútbol, hace tiempo que no charlaba así de fútbol o un poco hacer un recordaris de mi transitar por el fútbol.
estoy muy contento por eso. Espero que le deje algunas enseñanzas para los chicos que sé que hoy por hoy buscan su objetivo de poder ser profesionales, para las familias, ¿no? Para las familias, que es clave el acompañamiento que tengan para con sus hijos, tanto si lleguen a ser profesionales o no, sepan que es sumamente valioso. Y para los jugadores que están en carrera, ¿no? Que sepan que tienen que ir nutriéndose no solamente de fútbol, sino también de otros factores para que puedan terminar su carrera de la mejor manera, que ellos decidan en qué momento. Ese dicho que dice que uno deje el fútbol y no deje que el fútbol te deje, finalmente termina teniendo mucho peso ahora que nosotros estamos del otro lado, ¿no? Ujú. De que realmente lo valoren, se den cuenta de que esto no es para siempre, de que mientras que dura hay que disfrutarlo al máximo, pero hay que capacitarse para poder construir lo que se viene post carrera de acuerdo al objetivo, al sentir de cada uno, ¿no? De lo que quieran hacer, ¿no? Sepan que el conocimiento que tienen es sumamente valioso y que eso estaría muy bien plasmado pues en el ámbito del fútbol, obviamente, ¿no? Así que nada, reiterarte las gracias, desearte el mejor de los éxitos y ojalá pues estemos en el corto plazo nuevamente por acá. Bien, bueno, este ha sido un nuevo episodio de Serie Balón. Los esperamos en la siguiente. Nos vemos.